Perfecto, disculpen. Nada, quería entonces contarles que estamos aquí ya en esta sesión increíble con unos invitados, invitadas de lujo que nos van a permitir tener una conversación maravillosa sobre cómo la deforestación y los bosques se relacionan con el consumo de las ciudades, con las cadenas de valor y la forma en la que básicamente hemos creado hábitos de consumo. Esta noche, pues básicamente queremos abrir este espacio de diálogo, de intercambio de saberes, de experiencias, de conocimientos, con tres personas maravillosas que nos van a compartir en una primera sesión qué están haciendo y cuál es su trabajo en relación a este tema al cual les convocamos. Y en una segunda parte, una conversación muy fluida en la cual queremos también sus preguntas y que ustedes puedan interactuar. Me alegra mucho ver cómo se están presentando los asistentes. Tenemos a personas de Envolver, desde Perú, gracias por la participación. Desde de Trujillo también nos acompañan, desde Quito, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, me presento, yo soy Jonathan Rodríguez, yo trabajo como gerente de programas para el Pulsar Center. Mi rol es hacer que justo todas estas historias que tenemos en relación a la Amazonía y un fondo en el cual hemos apoyado cientos de historias para entender qué pasa con los bosques y para entender qué pasa con la Amazonía, tengan el mayor impacto posible, logren generar debates, conversaciones y sigamos empujando a nivel colectivo soluciones alrededor de la Amazonía. Como pueden ver, mi foto de fondo hace parte justo de uno de esos reportajes que hemos apoyado y hoy también van a conocer otra historia muy, muy poderosa de la mano de Fabio Zucker sobre las cadenas de valor relacionadas a la deforestación. Esta historia que ven también fue una historia publicada en The New York Times con un impacto grandísimo en relación a las pistas ilegales y clandestinas que están por toda Amazonía y que generan uno de esos mecanismos y una de esas vías de comunicación para que podamos seguir explicando cómo de la Amazonía salen mercancías que se convierten en commodities globales, que vamos hoy a hablar un poco de esto. Y pues nada, no quiero como avanzar en que yo me tomo la palabra sin poder pues darle espacio sobre todo a nuestros invitados y nuestras invitadas. Yo voy a estar facilitando la sesión el día de hoy y pues sin más preámbulo quisiera empezar a darle la palabra a Fabio Zucker. Él es antropólogo, él es becario del Pulitzer Center y ha estado muy detrás de historias muy poderosas sobre la relación entre comunidades indígenas, entre la deforestación. Y nada, no me queda más que decir que muchas gracias por estar con nosotros, Fabio, y qué bonito que ya podemos ver tu pantalla y que puedas empezar a contarnos de tu trabajo. Estás muteado, te vemos bien y sería Sabe muy chévere de buenas tardes. pronto Me la escuchan cámara, ahora? que creo que está desactivada. Mi cámara ahora me dije que no puedo empezar la cámara, que el host no me ha permitido. Per- Perdonen por este problemita, ya lo arreglamos. Disculpa, y ahora sí, Fabio, te escuchamos, perdón, no sé si tenía como un problema con unos audios cruzados, pero ya estás aquí, Fabio, y pues nada, la Perfecto. cámara no se ve, pero te Yo- escuchamos súper bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo importante realmente es la presentación. Después lo vemos lo de la cámara. Jonathan, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con Majo Andrade y con Shadi Heredia en esta noche para que podamos hablar un poco del tema del webinario, que es consumo y deforestación, la relación con nuestra Amazonía, con la Amazonía. Les quisiera compartir algunas de las investigaciones que he desarrollado a lo largo de los últimos años con apoyo del Pulitzer Center. Ya les pido perdón por mi portuñol, creo que es un portuñol avanzado, bastante avanzado, pero si no logran entender cualquier de las cosas que les diga, prontamente puedo en el momento de la conversación explanar con más calma, con más detenimiento. Bueno, entonces les quisiera hablar un poco de de esta serie que hicimos en El Joio y el Trigo, que es un medio de comunicación brasileño centrado en derecho a la alimentación y que investiga muchas violaciones de derechos humanos. Entonces, todo lo que es la violación del agro, pesticidas,
pueblos indígenas, comunidades campesinas que están siendo desplazadas por granjas, por grandes fincas, por grandes proyectos que afectan a sus territorios. El Yo Yo Trigo, que es esa iniciativa periodística, lo cubre. Y bueno, entonces, nada, hicimos 3 investigaciones y la propuesta fue centrarse en la cadena de fornecimiento, de abastecimiento de la Nestlé en Brasil, investigar esa cadena y entender a partir de una lista, un listado que la misma multinacional suiza publica en sus sitios, es una lista de cadenas sensibles. Entonces empezamos a mirar cuáles eran los puntos que quizás podrían resultar en historias de violaciones de derechos humanos y conflictos socioambientales dentro de esta cadena. Y bueno, aquí ves una planta donde se sacrifican bueyes, ganado, en Araguaín, en Tocantins, que fue realmente una parte importante de ese reportaje que hicimos, que salió en el rollo Trigo, evidentemente, pero en una parcería con The Bureau of Investigative Journalism, que es un medio de comunicación de Reino Unido, de Inglaterra, y en el The Guardian, que es también un periódico muy importante en Reino Unido, en todo el mundo, por eso. Y bueno, lo que encontramos fue que decenas de miles de cabezas de ganado criadas en fincas estaban involucradas en la deforestación tanto de la Amazonía como el Cerrado, que es un importante también bioma brasileño que es más en un estilo de sabana, más similar a una sabana. Y fueron sacrificadas en grandes matadoros que están vinculados a la cadena internacional de colágeno, el colágeno que está vendido en distintos mercados que lo produce Nestlé y lo vende bajo el nombre comercial de Vital Proteins, proteínas vitales, y que tiene como su principal rostro de propaganda, de divulgación, de publicidad, a la actriz conocida Jennifer Aniston. Y entonces investigamos en terreno y les cuento que particularmente esa investigación periodística fue curiosa porque llegamos a seguir los camiones, bueno, cómo uno podría distinguir cuáles son los camiones que están yendo de las granjas y se van al matadero y de ahí a las fábricas, a las industrias de colágeno y gelatina. Y lo sentimos por el olor. Entonces ya ven que tengo la nariz un poco grande y nos fue muy útil para seguir e entender cuáles son los camiones que llevan el cuero de los ganados para de ellos hacer el colágeno. Entonces ahí tienen un resumen de las dos principales empresas, compañías brasileñas que venden, que compran de las granjas ganados y ya lo envían a Blue Brasil, Blue Recordos y luego a dos distintas fábricas de procesamiento de colágeno y gelatina. Y bueno, lo que entendemos fue que eso, el colágeno, es un importante producto que, bueno, Nestlé Vital Proteins nos dijeron, tienen su propaganda, no, nosotros somos un subproducto, lo que hacemos es un reciclaje. Y no, lo que nosotros descubrimos es que el colágeno es una parte constitutiva, integrante, hasta cerca del 20% del valor de un ganado puede salir de su piel, lo que se llamarían como subproductos del buey, es un factor importante en el modelo de negocios. Y aquí tenemos en específico el sureste del Pará, del estado de Pará, la deforestación. Uno ve acá en 1984 la tierra indígena Mãe María, Madre María, muy verde sus alrededores. Y obviamente eso tiene consecuencias para la población indígena que está ahí dentro y se siente cercada en estado de sitio por los negocios, por las granjas que básicamente crían ganado. Y aquí tenemos un gráfico que muestra la correlación entre la bajada, la caída del área de selva y el aumento del número de bueyes. Y el pueblo Gavião, que vive adentro y siente todos los efectos, incluso las invasiones de los criadores de ganado. Bueno, esa fue una de las investigaciones. Otra de la investigación, yo intentaré ser un poquito más rápido en esa para que nos dé tiempo de dejar más discusión después, es el territorio Minqui, que está localizado en el estado de Mato Grosso,
Y ahí ven, o sea, esas granjas, esas haciendas, están en el territorio que el pueblo indígena considera como suyo, como territorio perteneciente a la comunidad. Sin embargo, lo que nosotros logramos descubrir es que también Marfrig, esa misma gran compañía de, no tengo esa palabra en español, perdón, pero que produce, que mata, que sacrifica el ganado y los vende como frigorífico, lo decimos en portugués, y también fornece a Nestlé. Y en este reportaje también logramos entender que cientos de cabezas de ganados criadas en el territorio Minqui fueron llevadas al matadero, esa es la palabra que me había olvidado, en Tangará da Serra, que está en la lista de Nestlé. Y o sea, lo importante decir es que son 700 proveedores de ganado de Marfrig que hemos analizado. Esa es una fracción, es una pequeña parte. Y si yo con mis colegas, que luego les voy a mencionar, con una base de datos muy limitada, logramos hacer el trabajo de investigación, que es la misma empresa, que es lo que la misma empresa que tiene acceso a todas las bases de datos de sus fornecedores podría hacer para evitar que se que se apoyara, que se apoyaran a haciendas involucradas en graves violaciones de derechos humanos en la región. Entonces aquí tenemos un anciano Minqui, Xinoxi, que nos dice que en ese pasto donde vivían los blancos era nuestro pueblo y ahora están criando ganado. Y hoy, justo hoy, hemos publicado un reportaje sobre el impacto de este reportaje que lo hicimos hace, bueno, fue en septiembre que salió, y ahora, un año después, la Nestlé excluyó la Marfrig de su listado de fornecedores y eso también yo creo que es uno de los objetivos de esos proyectos del Pulitzer Center, de que tengamos un impacto real con nuestros reportajes, con nuestras investigaciones. Y bueno, esta ya es parte de la misma serie de reportajes sobre Nestlé en Brasil, pero no fue financiada por Pulitzer Center, fue la primera que lo hicimos, pero la pongo acá porque tiene mucho que ver, evidentemente, con la serie y con la temática de la cual estamos hablando, y dice respecto al aceite de palma. Y el polígono del aceite de palma que está en el noreste del estado amazónico de Pará, y para que se construyeran esas plantations, para que se formara el paisaje tal cual la conocemos hoy, necesitó de la expulsión de poblaciones quilombolas, indígenas, que está, bueno, un histórico de violencia con sicarios, con asesinatos, y que sigue pasando hoy una violencia contra el pueblo indígena Tembé, que es brutal en la región, la contaminación por pesticidas, por agroquímicos y la prohibición, aquí tiene un error de escrita, perdón, pero prohibición de actividades de caza y de pesca que son fundamentales para que las poblaciones, principalmente las quilombolas que viven ahí, eh, puedan seguir existiendo. Y son las comunidades que han preservado, que han luchado desde siempre para que la selva siguiera ahí y hoy están imposibilitadas de estar de atravesar, siquiera atravesar, pasar por esa foresta para irse al río. Es un proyecto de vigilancia con muchas cámaras, un monocultivo de vigilancia de bueno, por ende, para finalizar, les quisiera decir que eso no es un trabajo que lo hice solo, es un trabajo de equipo con Elisângela Mendonça, que es una gran periodista brasileña, también escribe mucho en inglés, Andrew Wosley y Tatiana Merlino, que fue nuestra editora en esos tres proyectos. Y bueno, los artículos completos con las respuestas de las empresas mencionadas lo podéis encontrar en el sitio de O Joio Trigo, y ahí tienen las respuestas por las demandas que enviamos nosotros en cuanto a periodistas a esas empresas. Bueno, yo creo que para hablar de la conexión con el consumo y después de lo que podemos hacer de modo práctico, lo hablamos en la conversación y muchas gracias por estar aquí escuchándonos y ansioso para escuchar a Majo Andrade y a Shali Heredia también. Gracias. Fabio, muchísimas gracias. Tu portuñol está increíble, así que ya es casi portuñol mega avanzado, ya está muy cerca del español y de verdad que muy valiosa tu explicación. Sabemos que son temas complejos, ¿no? Y un poco este es también parte de una de las reflexiones que quería mostrar hoy a la mesa y es básicamente la importancia
pues de entender de a poco es algo que es muy duro de comprender y es cómo conectar todos los nodos y los puntos en lo que se conocen como las cadenas de valor y cómo en parte de estas estrategias de los mercados globales y de la globalización hace que sea muy difícil entender cómo realmente conectas un pues determinado recurso natural, un determinado, pues como en este caso las pieles de los bovinos, a un producto al otro lado del mundo como el colágeno, como un producto que se vende para temas de salud. Entonces hoy hace parte de esas reflexiones como cada vez podemos develar mejor y hace parte de ese trabajo maravilloso que están haciendo pues desde este tipo de reportajes con Elisa, contigo, con la red de investigaciones por los bosques y es que cada vez tengamos más noción y claridad que sí hay una relación directa y concreta entre nuestros modos de consumo, entre estas nuevas tendencias, por ejemplo, de las dietas saludables, de la forma en la que creamos nuevos hábitos de consumo que siguen estando pues a merced de acechar y deforestar ecosistemas vitales como la Amazonía. Así que de verdad muchas gracias y como dices, la idea es seguir abriendo más sobre toda la conversación y ahí vamos a tener más insumos más prácticos porque este es un poco la idea de este espacio es también ir un poco más allá del reportaje y empezar a pensar juntos y juntas qué cosas podemos hacer pues desde la sociedad civil y desde como jóvenes que estamos viviendo en países amazónicos. Ahora quiero justamente conectar con María José Andrade. La verdad es que sería muy chévere conocer después de este reportaje la experiencia de ella y luego cerrar ya con Shadi más desde la parte del activismo, porque sí me encantaría un poco conectar de una vez pues a Majo con esta visión desde lo indígena, ¿no? María José pues es una mujer indígena de la comunidad Quichua de Serena, en la Amazonía ecuatoriana. Ella pues está también en antropología, tiene especializaciones en antropología y relaciones internacionales y nada, la verdad es que sería muy bonito conocer, Majo, tú cómo estás trabajando desde la Amazonía ecuatoriana y qué proyectos de empoderamiento y demás te permiten como conectarte con esta idea del consumo y la deforestación. Bienvenida, María José, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, primero Jonathan, Shadia y Fabio, por tomarse el tiempo de generar este espacio para poder hablar sobre la Amazonía. Como muchos de ustedes saben, la Amazonía está en un punto muy crítico ahora mismo por todo el tema de cambio climático, que viene precisamente de estas actividades humanas que estamos poniendo mucha presión en estos territorios, ¿no? Como dijo Jonathan, yo soy de la comunidad quichua de Serena. También pertenezco a la Guardia Indígena Yuturi Warmi y también soy parte del colectivo de jóvenes amazónicos del Ecuador, que pues básicamente lo que estamos haciendo es tratar de seguir existiendo en nuestros territorios como lo hacían nuestros ancestros y pues estas medidas que estamos viendo de buscar un nuevo foco siempre en nuestros territorios, en los territorios indígenas ancestrales, hace que nuestras dinámicas de convivencia, nuestras formas de vida estén cambiando constantemente. Muchos piensan que no es así, que la Amazonía puede seguir siendo un territorio desconocido, alejado, pero en realidad está siendo uno de los espacios más afectados a nivel mundial, sobre todo con el tema de conservación, que todo está ahora, todos los focos están en la Amazonía, ¿no? Quisiera compartir un pequeño video, Jonathan, no sé si lo puedes poner, es como un Claro, abrebocas de ya lo... lo programamos y lo ponemos para que puedan conocer un poquito. Me avisan Sí, por si no hay sonido, porque a veces el sonido se complica, pero lo pongo ya mismo, ¿cierto? se oye ahora. Porque nosotros como mujer tenemos más obligaciones, más derechos para poder cuidar a nuestros hijos. Le hicieron un daño a nuestro territorio, le minaron. Entonces eso nos damos cuenta ahora. Entonces es por eso nosotros hemos dicho no más a la minería,
no más al petróleo. ¿Por qué? Porque esos son los que hacen daño. Porque como pueblos indígenas sabemos que se nos debe reconocer nuestras formas de vida, que nos respeten como mujeres, como indígenas y como comunidad. Yo como mujer de aquí de mi comunidad, mis sueños son al futuro, que estas tierras sean cultivadas para nuestros hijos. Cultura y Pues este video lo realizamos en conjunto con el colectivo Geografía Crítica del Ecuador, que prácticamente es un aliado para nosotros, los pueblos indígenas, sobre todo acá en la provincia de Napo, porque muchas veces cuando estamos enfrentándonos los pueblos indígenas a una industria extractiva, vienen como muchos aliados, ¿no? Pero muchos de estos aliados no saben cómo relacionarse con nosotros, ¿no? Muchas veces hay este buen corazón de querer apoyar, de querer ser parte de esta lucha de resistencia, pero muchas veces también se impone cosas que no son de la comunidad. Entonces, este documental salió de la idea de demostrar cómo las mujeres en las comunidades estamos luchando contra una industria extractiva. En Ecuador, lamentablemente, la deforestación no tiene nada que ver todavía en gran escala por temas de agronegocio o un consumo de nuestros productos internamente. En Ecuador todavía no se ve lo que se está viendo en Brasil, lo que se vive en Perú y Colombia. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahora es una fiebre de la industria minera, tanto ilegal como legal, aunque para nosotros todo es ilegalidad, porque no se ha consultado a los pueblos indígenas, no hemos dado y no hemos otorgado nuestro consentimiento, se ha vulnerado nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada. Pues este video nació en el año 2021, a raíz de que se da una concesión gigante en Ecuador. Y nuestro miedo más grande como mujeres es que se acabe esta paz que estábamos demostrando ahí. En conjunto con la compañera de Zaguata habíamos conversado que es muy doloroso ver cómo en nuestro territorio está sucediendo algo de tan magnitud que nos están matando a diario. Cuando se contamina el agua, cuando se va talando por la construcción de carreteras, se desequilibra la forma de vida que teníamos. Y eso es lo que más nos duele. Como mujer joven, yo puedo decir que estoy muy preocupada porque no sé cómo voy a explicarles a mis futuros hijos por qué el territorio va a estar tan contaminado, tan dañado, cuando esto fue cuidado por sus ancestros. Mi abuela falleció en estas tierras y no es justo que ahora se tenga que remover todo el material que las empresas creen, las mineras creen, que se talen los bosques sin percibir todos los espíritus, toda la vida que hay dentro de la Amazonía. Y es importante que también se escuchen estas voces de los pueblos indígenas, porque como ya nos indicó Fabio, tenemos muchos datos estadísticos y se puede demostrar. Quizá así las sociedades y las autoridades entienden con números cómo se está dando la afectación en los territorios. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos que cuando matan un río con la contaminación, están también matando los espíritus que viven ahí, ahí no nos creen. Creen que somos unas poblaciones con conocimientos disvariados, que no tenemos el método científico para probar que se está muriendo la espiritualidad de nuestros ríos y que nos estamos afectando a nosotros, porque nosotros sin nuestra cultura, sin nuestro territorio no somos vida. Por eso yo leí una de las preguntas que estaba dentro del chat, decía, ¿cuál es la medida paliativa? Creo que hay muchas maneras de hacerlas, ¿no? La Amazonía ha resistido precisamente
porque, bueno, este discurso puede sonar cliché, pero hemos vivido tantos pueblos indígenas aquí, en la Amazonía, que por eso se ha preservado como tal, ¿no? Porque tenemos una relación de respeto, no consumimos más de la cuenta, ¿ya? Y pues por eso se ha conservado esta naturaleza, se ha conservado todo este territorio. Y no solo aquí en la Amazonía, sino vayan a ver en las 7 regiones socioculturales del mundo. Los pueblos indígenas han sido los mayores conservadores. Y es triste ver que no se entienda que los mismos pueblos indígenas pueden aplacar toda esta deforestación con una simple forma, una simple manera que el Estado podría hacer, otorgándoles sus territorios ancestrales a los pueblos indígenas para que ellos lo manejen. En Ecuador, en las marchas de 1992, nuestros abuelos, nuestros padres se levantaron para pedir, reclamar estos territorios ancestrales y que se les diera de manera global. En Pastaza pueden ver, es la provincia más grande y mayor preservada del Ecuador, porque también están conviviendo los 7 pueblos y nacionalidades amazónicos ahí. Entonces, hay que cambiar este enfoque, voltear a ver a cómo los pueblos indígenas hemos vivido con la naturaleza, ¿no? Lamentablemente, con la colonización, con este mundo desarrollista, el capitalismo como tal, se venden estas ideas de que tenemos que tener lo básico. Ahora lo básico es tener internet y muchas de nuestras comunidades no las tienen. Cada día se crea una nueva necesidad, cada día se está generando nuevas cosas para que nosotros podamos vivir completamente, ¿no? Pero no hemos cubierto las necesidades básicas de los pueblos indígenas, porque no se ha quitado esa desigualdad, no se ha luchado contra ella. Y por eso seguimos nosotros en resistencia, aunque parezca que no. Nuestros padres lucharon tanto para que nosotros estemos aquí. Ahora, la mirada hacia los pueblos indígenas es de suma importancia para que no se generen estas cadenas de valor. Fabio, quizá tú sepas un poco de lo que está pasando con el tema del azaí, ¿no? El azaí se ha vuelto un boom a nivel mundial. Solo en California se consume bastante porcentaje de azaí, pero ¿qué requiere para la deforestación, para cosechar, para cultivar? Se requiere estar ingresando a territorios de pueblos indígenas, lamentablemente, y sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento. Y eso también es doloroso, porque ellos desde hace miles de años han preferido estar en este aislamiento porque no quieren este sistema, no quieren entrar dentro de esta burbuja que te hace creer que tener una casa con todo de concreto, ir cumpliendo las necesidades, tiene que ser un objetivo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que nosotros los pueblos indígenas no querramos eso, queremos dignidad, queremos vivir en dignidad, ¿ya? Y eso se tiene que respetar. Si alguien dice no a un proyecto minero, a un proyecto de agronegocio, pues está bien decir no. Es lo mismo que pasa con nosotras las mujeres y con nuestros cuerpos. Nosotras estamos poniendo nuestros cuerpos en vulnerabilidad al defender nuestros territorios, pero lo estamos haciendo porque queremos seguir viviendo acá. Y lo mismo van a hacer los pueblos indígenas en un aislamiento. Queremos ser cómplices de eso al seguir creyéndonos que comer sano con este azaí o con el mismo aguacate que se acaba en toda California es una forma de vida. Tenemos que voltear a ver cada paso que damos, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a empezar en una histeria colectiva y no vamos a dejar de consumir. No, simplemente es un consumo responsable y ver cómo nos estamos metiendo en este sistema de vida. Para nosotros, en las comunidades indígenas, ser adulto, ser un anciano, ser un sabedor, es algo muy importante. Mientras que en la sociedad moderna no se quiere tener nada que ver con arrugas ni nada. Las canas, las arrugas significan sabiduría en nuestros pueblos. Y para llegar a ese nivel pasa un montón de tiempo. Pero en la sociedad nos dicen, no, eso está mal, verse viejo está mal. Y no está bien. Simplemente tenemos que dar a conocer que las formas de vida diferentes también pueden ser una manera alternativa
y nosotros también consumir de manera responsable, sobre todo cuando se trata de la Amazonía y de los pueblos indígenas. No quiero cansarles más, no sé si hablé de más, así que les dejo ahí y muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Nos diste ya también entrada a esta segunda parte de la conversación que queremos explorar después de la intervención de Chadi, pero la verdad es que es muy valioso empezar a complementar estas visiones que tenemos desde justo esta pues, noción que nos trae desde el extractivismo, ¿no? Que tanto ha afectado el extractivismo minero, sobre todo minerales como el oro en la Amazonía ecuatoriana, y que justo la pregunta que tenemos que hacerlo no sé es dónde termina ese oro, quién consume ese oro y por qué se está extrayendo este oro de la Amazonía ecuatoriana de forma, como dices, en muchos casos pues pasando por encima de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Así que esta es otra parte como de esta reflexión sobre qué consumimos, cómo lo consumimos. Hay algunas historias que también se han publicado desde el Fondo de Turismo por los Bosques que han trazado cómo este oro termina inclusive siendo usado y sirviéndole a grandes tecnológicas como Google, como Apple, en términos de fabricar celulares, porque pues es un mineral muy valioso como conector en celulares. Entonces, nada, ahí siguen esas reflexiones sobre cómo el extractivismo se relaciona con nuestros patrones y hábitos de consumo. Y entonces para seguir, queríamos también introducir a Chad y ella también nos trae una mirada muy poderosa, muy interesante. Es de también un área que yo considero que cada vez debemos tener una interconexión más clara y es el área de los derechos de los animales, de los seres sintientes y justo estas prácticas de consumo. Es de Sinergia Animal, pues ella como campaigner, gerente de campañas de Sinergia Animal, pues y médica veterinaria y con un diplomado de rehabilitación de fauna y bioética aplicada a animales, pues nos va a compartir también un poco estas reflexiones que se tienen desde su trabajo y desde el animalismo, pues el especismo detrás de la deforestación y la relación que podemos tener entre animales, consumo y Amazonía. Muchas gracias, Chadi. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la pantalla, si me dan un segundito, por favor. Ahí sí la pueden ver, ¿verdad? Perfecto, Chadi, sí la vemos. Genial. Bueno, entonces, como estoy por cerrar este panel, agradecerles muchísimo nuevamente por la invitación y sobre todo por estar compartiendo con los otros dos expositores. Voy a tomarme un minuto para comentarles qué es lo que hace Sinergia Animal. Es una ONG de protección animal que busca terminar con las peores prácticas de la ganadería industrial, principalmente. Ha sido catalogada por 5 años consecutivos como una ONG como la más efectiva, entre las más efectivas del mundo. El trabajo que realiza Sinergia Animal se enfoca en los países del sur global justamente por los problemas que estamos hablando en este momento y porque son los más desatendidos en general del tema de protección animal. Tenemos 5 programas actualmente que involucran la participación del sector empresarial, instituciones públicas, bancos de desarrollo y por supuesto también los consumidores. Para entrar en este tema, quisiera que hablemos justamente de la vaca en la habitación. Y es que tenemos un problema enorme justamente con las prácticas, no solamente las prácticas per se, es decir, cómo se producen los animales, las prácticas de producción legales permitidas y todo lo que incluso como bien me presentaron al inicio, soy veterinaria, pues conozco de estas prácticas y muchas de estas son crueles, pero aún así se enseñan en las escuelas de medicina veterinaria, se replican y esto pues va pasando sin importarnos que son seres vivos los que están ahí detrás, se los trata únicamente como máquinas de producción. Pero más allá de eso, tenemos problemas y conflictos muy graves por estas prácticas de las que estamos hablando, no solamente en bienestar animal, sino también en el clima y en el ambiente, justamente por los cambios de uso de suelo, el uso de fuentes de agua, el uso de fertilizantes químicos para el alimento de estos animales y las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, el tracto digestivo de las vacas es uno de los... no, bueno, no solo de las vacas, pero de las vacas principalmente, su tracto digestivo produce metano, que es 23 veces más contaminante que el CO2 y permanece en el ambiente mucho más tiempo que el CO2 y este es un gas de efecto invernadero altamente contaminante y con los millones de animales que se están produciendo cada año en nuestro planeta, pues esto ha generado ya una crisis. En la parte de salud y social, como bien nos decía la compañera, en muchas partes de nuestra Amazonía existe despojo, desplazamiento de comunidades indígenas, además que es una puerta para las pandemias y para otras enfermedades, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos.
Como bien lo mencionaban acá en nuestro país, quizá todavía no tenemos de la agroindustria en nuestros territorios amazónicos. Eso no quita que no vaya a haber, sin embargo, hay algunas razones como por ejemplo el tipo de suelo que no es tan apto para la ganadería en nuestra Amazonía. Eso no quita que no tengamos tampoco agroindustria en otros sectores, justamente en la parte de transición entre Amazonía y sierra, por ejemplo. Y como les decía, el bienestar animal es un tema que poco se ha tratado incluso en estas charlas, donde el descuido, el maltrato, la negligencia, la explotación de los animales considerados de granja se combina también con extinción o por lo menos afectación a las especies de vida silvestre. Tengo aquí unos mapas solamente para darnos una idea y para hablar brevemente de cómo se está viendo este tema de la emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero y las actividades, ¿no? Por ejemplo, como vemos, es muy claro que en los países del norte global la actividad industrial es la que más emisiones de CO2 genera. Sin embargo, en los países del sur global es prácticamente el contrario, es justamente la actividad agrícola la que está generando más emisiones de CO2 en la generalidad. Y de eso, pues se derivan las emisiones de CO2 equivalentes por tipo de animal. Y como ustedes pueden ver, en nuestra parte de nuestra Amazonía, el ganado vacuno es el que genera la mayor cantidad de emisiones de CO2 equivalentes, que está pues hecho el cálculo respecto al metano. Y justo lo que nos trae esta charla es cuáles son estas causas de deforestación tan grandes, y efectivamente una de las causas en nuestra Amazonía es la soya como primer punto, la carne de res como segundo punto y la madera, ¿no? Ahora recién yo la verdad es que no conocía de este tema del colágeno, pero tiene mucha relación justo con el tema de la cría de animales de granja, ¿no? De ganado. Y tenemos una relación importante que me gustaría acá dar a conocer para que ustedes vean que después de toda esta industrialización, después de todo este sistema de producción que tenemos en el sistema alimentario que rige actualmente, pues el porcentaje en biomasa de animales de granja en el planeta es del 60% de animales de granja, el 36% de humanos y solo el 4% actualmente es la vida silvestre. Y por ejemplo, en relación a las aves, los pollos de granja equivalen al 70% de la biomasa del planeta versus el 30% que actualmente corresponde a la vida silvestre. Entonces, estos datos de por sí son demasiado alarmantes porque estamos destinando, o sea, este no debería ser ni el planeta Tierra ni el planeta Agua, sino quizá el planeta Vaca. Como les decía, esto se relaciona mucho con el maltrato de animales por las prácticas industriales crueles normalizadas, la negligencia y la indiferencia también que se maneja en estas prácticas de producción industriales, porque imagínense ahora con todo lo que vivimos, por ejemplo, los incendios de la Amazonía, los temas de las inundaciones por cambio climático, probablemente los sistemas sanitarios, los sistemas de gestión de riesgos, muchas veces ni siquiera avanzan con las personas. Imagínense todos estos millones de animales que muchas veces se dejan encerrados a propósito, dentro de casas, dentro de las granjas, dentro de los galpones, donde simplemente mueren sin ni siquiera tener la oportunidad de salir. Y por supuesto, relacionado a la fauna silvestre, que es otro tema particular, la vida silvestre realmente no tiene opción frente a estas prácticas de deforestación. Desaparece, está comprobado que desaparece una especie cada 20 minutos y por supuesto el tema de la deforestación lo que causa es esta pérdida de hábitat, y no solamente la pérdida de hábitat, sino también la fragmentación, que por justamente este trabajo de lotizar el territorio, pues lo que hace es separar poblaciones completas. En algunos casos tendrán la oportunidad de adaptarse, en otros casos no las van a tener. La salud humana, como les digo, también está comprometida. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Esto quiere decir que pasan desde los animales hacia los humanos. El 75% de agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. Y estas prácticas industriales donde hacinamos animales, donde estamos
intentando crecer cada vez o producir cada vez más en menos espacio, son los laboratorios perfectos de las bacterias, las nuevas enfermedades y las nuevas pandemias. Hablando de las cadenas de suministros, brevemente, este es un diagrama súper interesante que nos enseña cómo básicamente se manejan, ¿no? Y es en relación a lo que nos decía Fabio al inicio, se produce en un lugar, se procesa en otro lugar, se envasa en otro lugar y se comercializa en un lugar mucho más lejano. Y muchos de estos productos de consumo de origen animal tienen estos viajes larguísimos, ¿no? Que también generan emisiones de gases de efecto invernadero tan solo para hacer una hamburguesa o tan solo para hacer papas fritas. Entonces es algo que realmente debería llamarnos la atención y que deberíamos ponerle un ojo de cómo están estas cadenas de suministro, de producción, a dónde llegan, cuál es el fin y de dónde es que nosotros estamos consumiendo. Un ejemplo muy sencillo es que aquí es más fácil conseguir lentejas de Canadá que de Ecuador. Y bueno, la soya, como les dije, es un problema enorme y hay mucha gente que le culpa a la soya y a los vegetarianos por el tema del cambio climático o por el tema de la deforestación. Sin embargo, el 79% de la soya producida a nivel mundial se destina para alimento de animales, principalmente para el ganado. A pesar de que este no debería ser un alimento normal para las vacas porque son rumiantes, les estamos dando grano que obviamente acelera los procesos metabólicos y efectivamente sí da otro tipo de rendimiento de los animales. Sin embargo, un vegetariano realmente nunca podría consumir tanta soya de la que se produce en el mundo. Y además nuevamente, los procesos, es muy ineficiente que kilos de soya, 7 kilos de grano, para producir un solo kilo de carne, esos 7 kilos de grano podrían alimentar a muchas más familias y podríamos hacer esta cadena de producción mucho más eficiente y liberaríamos muchísima tierra. Hay un dato muy particular, es que si todas las personas nos volviéramos vegetarianas, el 76% de la tierra se liberaría para todos estos espacios de vida, ¿no? Tanto territorios amazónicos como fauna silvestre, y disminuiríamos, por supuesto, el sufrimiento animal. Y finalmente, ¿la culpa es de la vaca? Pues no, las vacas no tienen la culpa. Es justamente lo que hablábamos y lo que nos decía también la compañera, es la visión de desarrollo local y en muchos lugares el consumir carne es un símbolo de estatus. Entonces esto es una parte, es totalmente ideológico, una visión que tenemos, ¿no? Los commodities que agravan la crisis climática, justo es lo que estábamos hablando, el tema de la carne, la soya. Hay una falsa narrativa también de trabajo para la población rural con alto riesgo de enfermedades, justamente con la agroindustria. Se cree que va a haber más trabajo, pero realmente la agroindustria lo que trata de hacer es industrializar más, encerrar a más animales y mientras menos plazas de trabajo lo puede hacer, pues es más ganancia para una sola persona, ¿no? La consideración de los animales como unidades de producción, esto es algo que genera mucho sufrimiento, por lo que les digo, por la explotación, por la negligencia, por el maltrato. Es solamente darse cuenta de que cuidar a un perro puede ser a veces un trabajo bastante complicado. Imagínense cuidar a 6,000 pollos o a 300 vacas. ¿Qué nos hace pensar que cuidar una vaca puede ser más fácil que cuidar a un perro? Y finalmente, el desplazamiento, la fragmentación de hábitat y el riesgo de extinción de especies silvestres es algo que está íntimamente relacionado con el tema de la producción animal también, por lo que se necesita justamente la deforestación de los bosques para hacer pastizales o para sembrar la soya que será destinada para la alimentación animal. Este es simplemente unas lecturas para reflexionar. El tema de la cadena de suministro está bastante bien representada en este pequeño libro de las grandes causas de la deforestación, que les recomiendo muchísimo. Y los otros dos son reflexiones también de cómo vivir en un mundo que justamente está pasando por una crisis climática impresionante y que la producción animal está empeorando esta situación climática. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Chadi. De verdad que muy, muy interesante y muy relevante abrir como estas nuevas perspectivas, ¿no? Que dices que cada vez pues son más importante que podamos traerlas a la mesa estas interconexiones, ¿no? Que tenemos entre diferentes cosas que en el fondo tienen que ver
con la relación que tenemos como sociedad y naturaleza, en la cual, por supuesto, esta visión de animales versus commodities versus cadenas de valor se vuelve uno de los temas que también más como debemos seguir empujando en esas agendas de conversación sobre el futuro de la Amazonía. Y ya para seguir ahora sí con la parte de la conversación, vamos a intentar pues tener pues dos preguntas, una pregunta para cada una y uno de ustedes y una más específica, en la cual seguimos pues de como descubriendo un poco ya ahora sí. Y la primera pregunta para cada una de ustedes, para Majo, Mocha y Fabio, es pues, entonces, en relación a esto que nos cuentan, pues, y ahora, ¿qué podemos hacer como consumidores y cómo ustedes han visto desde su trabajo el rol de los consumidores y versus como ese poder que también tienen los mercados y cómo podemos seguir entendiendo cómo ser cómplices o no de la deforestación, la destrucción de la Amazonía bajo esa lógica de el rol como consumidores, pero el poder de los mercados. Así que si quieres empezar, Fabio, a contarnos un poco qué has reflexionado al respecto. Bueno, sí, claro. ¿Me escuchan? Bueno, qué buenas presentaciones, María José y Shadi. Muchas gracias por las presentaciones. Realmente me quedé aquí pensando en muchas cosas, muchas conexiones posibles. Y bueno, solo contar que Shadi también he trabajado mucho con la temática de la soya en el Tapajós y el uso de pesticidas, de agroquímicos que son utilizados, yo creo que en una política de exterminación de la diferencia. Y la diferencia lo digo, hay que llevarse en serio, la temática de la monocultura, porque es monocultura de los granos y también de expulsión de la heterogeneidad de pueblos que vivían en ese territorio y que son expulsos por la temática del avance de los monocultivos de soya. Y María José, justo hablaste también del azaí, y yo estoy siendo demandado por una compañía de producción de azaí judicialmente, me está demandando por el reportaje que hice, que les hizo perder una franja del mercado norteamericano de algunos millones de dólares y me están demandando porque dijeron que mi reportaje les causó daños. Sin embargo, el reportaje era sobre los daños que ocasionan ellos en las comunidades indígenas de esa región de la decimos Calle Norte, del norte arriba al norte del río Amazonas en el estado del Pará. Pero esos son algunos comentarios para quizás crear diálogos entre lo que estamos hablando. Pero para volver, Jonathan, a tu cuestión principal, yo les quisiera ofrecer una pequeña, un pequeño una pequeña distorsión en el punto de vista de los consumidores, basado en el intelectual indígena brasileño Ailton Krenak, que nos dice que enfocar en las actitudes individuales sería como una cierta vanidad. Sin embargo, lo que nos invita a Ailton Krenak a pensar es cómo podemos presionar a los políticos para que ellos pasen leyes, presionar para que hayan más fiscalizaciones, hayan penalidades para compañías que estén involucradas en, en procesos de violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales. Entonces, yo lo que creo que es, como consumidores, pensarse que también como ciudadanos tenemos el deber y la posibilidad de elegir a buenos representantes y cobrarles para que hayan leyes duras para empresas Porque yo soy un poco escéptico. No quiero decir que todo bien, que comerse lo que venga, o sea, está bien estar atento, está bien reducir los que comen carne, está bien reducirlo, está bien reducir el consumo de plástico, absolutamente sí. Pero lo que estoy diciendo es que si no hay como esa reflexión de los consumidores junto a las políticas públicas, yo creo que nos falta todavía un paso. Entonces, no sé si me hice muy claro, pero más o menos una pequeña torsión para pensarnos consumidores y política también. Gracias. Gracias, Fabio. Sí, te refieres un poco a lo que también intentamos desde nuestros como trabajos de periodismo de comunicación, es una curva de empoderamiento, ¿no? Creo que está increíble el trabajo de informar y los reportajes y todo lo que has hecho desde tus investigaciones son vitales, pero sí tenemos que seguir subiendo esa curva de involucrar a la sociedad civil en relación a los diferentes otros como puntos de acción, más allá de informar o también tener decisiones individuales de consumo, sino avanzar también en qué poder como consumidor tenemos. ¿Cómo ves tú esta pregunta, Majo? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Pues
puedo también plantearles lo que una vez me sucedió en una clase, que en esta clase estábamos varios estudiantes de derechos de la naturaleza y una compañera dice, pues yo pensé que todos por estar estudiando derechos de la naturaleza, todos éramos vegetarianos. Y yo como, no, yo soy de un pueblo indígena. Para mí la carne significa mi sustento, ¿no? Pescar, cazar es parte de nuestra forma de vida. Y que nos digan, no puedes de aquí para mañana comer pescado, es como decirme no puedes tomar agua, porque es parte de nosotros, ¿no? Nuestros hombres se dedican a la caza, nosotras también ayudamos en la pesca y es parte de nuestra vida. Sin embargo, nosotros no hemos sido los que consumimos de sobremanera, ¿no? Hemos estado así por miles de años. Como decía también Fabio y Shari, quizá el sistema es el que se tenga que cambiar, ¿no? Esta jerarquización de que si yo consumo más, si yo consumo algo más exótico que tú, yo soy mejor. Eso es lo que hay que cambiar en general, un sistema que estaba abarrotado por todo esto. Y como decía Fabio, pues nosotros hicimos esta presión como organizaciones, como pueblos indígenas, la presión a las autoridades para que dejen, para que paren una actividad minera ilegal en un territorio muy cercano a la ciudad. Pero nosotros, porque nos levantamos más de 1000 personas, la mayoría de nosotros, pueblos indígenas, a decirles, basta, actúen, ustedes están aquí. Ustedes son las autoridades, ustedes son quienes están sirviéndonos a nosotros, la sociedad, nosotros como pueblos indígenas queremos que las mineras, estos grupos de operarios ilegales salgan de nuestro territorio, hagan algo. Y ahí pues se hizo el operativo Manatí, que está hasta ahora tratando de condenar a los implicados de la minería ilegal. Pero solo porque nosotros lo hicimos. Es triste que nuestras autoridades, como decía Fabio, los que nosotros elegimos pensando que nos van a representar de buena manera, no lo están haciendo. Por eso es un voto consciente en el que debemos hacer ahora, ¿no? Es una parte también de dar y dar, o sea, no solo quedarnos en que esta culpa es mía, porque antes nos decían como que ya, deja de utilizar tanto tiempo el agua, dúchate 5 minutos, con eso estás salvando al mundo. Sí, es para aumentar nuestro ego y decir, estamos salvando el planeta, pero también son responsables de estas empresas internacionales que están afectándonos a todos, no solo a pueblos indígenas, bueno, a nosotros más que nada porque estamos en primera línea, pero es al mundo entero. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? También exigir a las autoridades que no hagan carreteras. El Ecuador es uno de los países que más desarrollo en carreteras está teniendo, pero es para esto. Nos dicen para sacar nuestros productos de la zona, para comprarnos plátano, yuca, cosas así, pero a muy bajo precio, cuando a las empresas sí les pagan todo lo que quieren pagarles. Dicen que vamos a tener una transición energética, quieren secar nuestros ríos. ¿A costa de qué? En el 2021 se llevaron más de 17 toneladas de balsa del Ecuador para que China tenga su transición energética. Eso es lo que tenemos en contabilidad, pero ¿cuánto más se habrán llevado ilegalmente? O sea, no es porque a nosotros, por esta idea de transición, los países desarrollados que sí tienen el capital económico para hacerlo, estén destruyendo la naturaleza. Entonces, también para pensar que no solo es el consumo de los productos alimenticios, pero también hay otras cosas, ¿no? Como las industrias extractivas y también estas nuevas ideas de la transición energética que, como vemos, no es tan verde como nos la pintan, ¿no? La balsa se llevó para crear sus hélices para generar energía eólica, pero están matando a la Amazonía igual. Está dejando sin dignidad y sin derechos a los pueblos indígenas. Entonces es todo un sistema con el cual tenemos que pelear. Es una lucha que vamos a tener que seguir adelante. Y lamentablemente yo esto empecé de pie cuando concesionaron mi territorio, pero yo creo que de aquí hasta que me muera o hasta que me maten, esto va a seguir. Pero no voy a por eso bajar mi cabeza y decir, no, ya se acabó todo.
Es una cuestión de que quiero seguir aquí. Todos tenemos que ser conscientes de eso. Unos estamos más expuestos, otros no, pero la presión hay que hacerla a nuestras autoridades. Y en eso radica la diferencia en cómo nosotros también podemos elegir y cambiar el mundo. Gracias. Gracias, Majo. Sí, muy oportuno lo que mencionas. De hecho, mencionas un reportaje que me parece muy, muy relevante, que también puede ser como de Periodismo por los Bosques apoyó, llamado Una paradoja verde, que narraba cómo las balsas y la deforestación en la Amazonía ecuatoriana por incentivo de la madera terminaba pues suministrando y siendo como uno de los suplementos para realizar esas aspas en parques eólicos en España. Entonces es todo un corrido de un documental llamado Una paradoja verde, recomendadísimo, para que sigan entendiendo cómo estas grandes paradojas alrededor del consumo se están generando. Y Shadi, la reflexión también es muy importante en relación pues, a este tema del vegetarianismo o no y qué poder tenemos o no al final del día nosotros. Sí, bueno, estoy de acuerdo justo con lo que decía Fabio también, el tema de, a ver, yo tengo que ser muy clara, yo creo que absolutamente todas las acciones, por pequeñas que sean, son muy válidas y lo que hacen es justamente educar con el ejemplo a nuestro círculo. Pero el cambio individual de las personas se debe justamente a un proceso de concienciación eh, por, por otros procesos, por varios procesos, ¿no es cierto? Entonces, el tema, por ejemplo, de tomar conciencia por los animales puede tomarte algún tiempo en un punto de tu vida, así como el tema del ecologismo o quizá, por ejemplo, otras luchas, ¿no? El tema del feminismo, qué sé yo. En algún punto de tu vida tú puedes llegar a esta conciencia, a ser reflexivo y a tener un cambio de hábitos. Sin embargo, esto toma muchísimo tiempo. Entonces, y claro, o sea, la generación de esta conciencia no es tan sencilla, sobre todo cuando hay tantas cosas pasando a nuestro alrededor al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el cambio realmente, ponerle, o más bien ponerle toda la responsabilidad al consumidor, yo creo que sí deberíamos nosotros mismos cuestionarnos de eso. No toda la responsabilidad puede caer en el consumidor. Y, por ejemplo, o sea, que es algo que yo sí creo que podemos hacer, por ejemplo, activistas o personas ahí sí individuales que quieran hacer un cambio particular, qué sé yo, o sea, y me voy a inventar aquí un ejemplo, el tema del plástico de un solo uso. ¿Por qué existe? O sea, ¿por qué existe si es que lo podemos ya en este momento reemplazar? En algún punto eso ya debía ser simplemente eliminado de las cadenas de producción y ya, o sea, y simplemente tener otras alternativas. El tema de las certificaciones, por ejemplo, para los productos que tienen certificaciones de no deforestación, certificaciones de bienestar animal, son muy válidas también, pero la persona tiene que saber de qué se trata esta certificación también, porque si bien hay certificaciones muy buenas, también hay certificaciones muy malas. Entonces, ponerle toda la presión al consumidor creo que es algo que se nos puede salir en algún punto de las manos, porque no todos vamos a llegar a ser conscientes de todo lo que hay que ser conscientes. Entonces, justamente, tratar de elegir mejor o incluso, ¿por qué no participar de las actividades políticas? Muchas veces creemos que por ser ecologistas, por ser ambientalistas, por ser animalistas, no queremos saber nada de política. Y realmente esto, lo que estamos haciendo es política, es tomar decisiones, es gestionar lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Entonces, creo que sí es como muy importante poder generar estos cambios desde a nivel individual, a nivel local, por ejemplo, y a nivel nacional, justamente con la elección de personas que por lo menos comulguen en estos temas de una forma consciente, responsable, respetuosa, tomando en consideración, por ejemplo, la visión de las comunidades indígenas, tomando en cuenta la visión de las mujeres, tomando en cuenta la visión de los derechos de los animales. Es muy difícil, y no voy a negar, es muy difícil que una persona tenga toda esta conciencia ahí mismo, pero tratar de ir dirigiendo este cambio y sobre todo participando, ¿sí? O sea, el ser consumidor es como tener una participación pasiva en lo que queremos de nuestro futuro. Tener una participación activa implica responsabilizarse y participar en la toma de decisiones. Yo creo que en todos los países aquí existen estos, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama cabildo cívico. En el cabildo cívico tú puedes participar, tú puedes organizarte. Yo creo que la organización de las personas es crucial para cambiar, así sea, como digo, o sea, cosas muy pequeñitas que todo sirve, es crucial la organización y esta es una parte de ser un consumidor activo. Y por la parte del tema de los animales particularmente,
nosotros consideramos que existe un consumo responsable y un consumo ético. ¿Sí? El consumo responsable es justamente verificar, por ejemplo, de dónde vienen los animales, si es que hay alguna certificación de bienestar animal, si es que tenemos alguna garantía de que esos animales no están siendo tratados de la peor forma posible bajo los sistemas de producción más crueles, pero el consumo ético, sobre todo para las personas que lo pueden hacer, es justamente reducir o dejar de consumir animales. No existe otra manera. O sea, no existe, no hay una muerte linda para nadie, ¿sí? Entonces, no vamos a tratar de facilitar las cosas. Y por supuesto, yo entiendo, de hecho, o sea, el tema de la comida es algo tan personal, es algo tan de culturas, ¿no es cierto? O sea, quizá en nuestra cultura, por ejemplo, en la cultura andina, sea parte muy normal comer cuy, en otras partes en la Amazonía puede ser comer pescado, en otras partes es comer perro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos también que nuestras culturas son muy dinámicas, lo que sí, obviamente, jamás vamos a estar nosotros exigiendo a nadie que haga este cambio, y mucho menos a culturas o a poblaciones que no tienen opción. Estamos nosotros haciendo el llamado realmente a las personas que sí tienen opción, aquellas que van y consiguen su alimento en un supermercado, por ejemplo. Estas personas sí tienen opción. Existen muchas opciones y se están desarrollando muchas opciones. Entonces, dejemos de lado esta parte de que díganles a las comunidades indígenas que dejen de comer. No, es a las personas que lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, por ahí empecemos. Después veremos si las comunidades deciden en algún momento dejar de utilizar animales en su alimentación. Eso dependerá muchísimo de ellos también y no nos vamos a meter en ese proceso, pero con las personas que sí pueden, es a ellas a las que queremos llegar con este mensaje. Muchas gracias. Justamente yo conocí a Sinergia ya hace un buen par de años con sus campañas y eso es lo que me encanta del trabajo que viene desde esa lógica de lo individual, pero también lo colectivo y con estas campañas, por ejemplo, dedicadas y enfocadas al grupo de éxito en Colombia para poder frenar como la venta de gallinas, de huevos de gallinas que no están en condiciones de este tema ético que mencionas y la verdad es que ese es hacia ahí la ruta un poco en donde se crea y lo que hace Sinergia me parece muy bien articulado en el paso de lo individual al colectivo y en donde cada quien puede poner su grano de arena desde donde quiere, puede y desde donde obviamente entendemos las diferencias culturales y demás. Hay un montón de preguntas, la idea es acabar en no más de 15 minutos, entonces voy a intentar conectar la segunda ronda de preguntas con ya cosas que veo en el chat. Y por ejemplo, Fabio, yo te iba a hacer esa pregunta ya específica para ti en relación a como el tema de cómo seguir entendiendo las cadenas de valor, ¿no? Que la verdad es que ese es uno de los mayores retos que se tienen, ¿no? Pues tú como periodista investigador sabes más que nadie que traquear exactamente el inicio y el fin de la carne de la Amazonía a un mercado en Alemania es una cosa impresionantemente difícil, pero entonces, ¿qué más podemos seguir haciendo para avanzar y entender lo que ya he mencionado, para entender qué cosas realmente vienen de fuentes que no sean deforestadas? Y he conectado un poco con esta pregunta que hacía en el chat por ejemplo, de iniciativas como estas leyes de deforestación cero en Europa o estas como leyes de etiquetados para intentar avanzar hacia un consumo un poco más consciente de lo que tenemos. ¿Qué piensas, Fabio, de cómo seguir avanzando? Perfecto, muchas gracias. Bueno, es una cuestión compleja. No estoy aquí como para pensar lo que son las soluciones, pero para que tengan ustedes una idea de la complejidad, eso sí les puedo contar de esas cadenas. Por ejemplo, en la investigación sobre el colágeno, logramos entender que hay ganado que viene desde muy lejos hacia el sureste de Pará. Y se viene, o sea, tiene que atravesar en ferry el río Amazonas. Y después, estoy hablando de una ciudad que está al norte de Santarém. Y Santarém está ahí donde el Tapajós se encuentra con el río Amazonas, que es Oriximiná. En el listado que logramos obtener de esas compañías, de esos frigoríficos, de esos abatedouros, salen ganado, se cruzan en ferry y son transportados por como 800, 900 kilómetros hasta llegar a ese abatedor. O sea, no hay modo de que valga la pena hacer eso desde el punto de vista económico si no hay ilegalidades involucradas. Si no se está invadiendo territorios indígenas, si no se está invadiendo territorios de los quilombolas. En español son cismarrones, ¿no? Se dice en español. Palenqueros decimos en Colombia, pero comunidades cimarrones también se dicen en otros ríos. Sí, entonces es imposible
para que valga la pena transportar un ganado de esa distancia es porque tienen ilegalidades involucradas. Y como nos decía Shadi también, hay que también mirar qué son los certificados. Por ejemplo, una de las razones por las cuales esa compañía de açaí, esa empresa de açaí me demanda es porque dicen que tienen un certificado, o sea, el sello, el certificado de sustentabilidad. Muchas veces los organizan las mismas compañías para que tengan como un sello verde. Y es muy característico ahora que estamos viendo también, yo creo que hemos mencionado aquí y allá en esa conversación, pero hay que mirar qué son los mercados de crédito de carbono también, porque es una idea de conservación ajena, extraña, alienígena, a lo que los pueblos indígenas piensan y los quilombolas, los cismarrones, que es la relación con la selva. O sea, esa idea de que se puede generar un valor por mantener la selva en pie, a principio se parece muy bien, ¿no? Que se confluyen intereses, pero cuando vas a ver las pequeñas letras de los contratos, de lo que se dicen, muy a menudo se criminaliza el modo como esas poblaciones, por ejemplo, tienen que poner abajo un árbol para construir una casa o construir su misma embarcación. Y de repente en los contratos dicen, no, eso está terminantemente prohibido. O sea, las poblaciones que han a lo largo de siglos y siglos y siglos defendido esa misma selva van a ser penalizadas, criminalizadas por algunos de esos contratos. Entonces hay que mirar muy bien cuando uno habla de esos proyectos verdes que, como nos decían mis colegas, no son tan verdes cuanto lo parecen. Y yo creo que en términos así, en términos legales, lo que tenemos, esas iniciativas de la Unión Europea sobre el Reino Unido, sobre productos y la rastreabilidad de productos, eso me parece sumamente importante, porque vuelvo a mi punto, o sea, si yo en cuanto periodista me siento en mi computadora, me voy en un viaje de investigación y logro entender quién está vendiendo para quién, dónde sale la piel del ganado que invadió el territorio de ese pueblo indígena, qué podrían hacer esas compañías que tienen acceso a muchos más datos. Entonces, lo que me parece es que no sienten realmente que haya un problema en estar financiando a ilegalidades. Que finalmente, lo decimos en portugués, no sé si existe la misma expresión en español, pero que el crimen compensa, porque que les van a aplicar multas, infracciones, o sea, el gobierno de extrema derecha del presidente, antiguo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, les perdonó 1.000 millones de millones de millones en multas e infracciones a esas mismas compañías. Entonces, yo lo que diría es que realmente son cadenas muy complejas. eh, Hay que investigar de punta a punta si hay violaciones o no involucradas y el papel de las agencias ambientales, de la policía ambiental, de las fiscalías públicas en investigar me parece también sumamente importante. Muchas gracias, Fabio. Siguiendo un poco, Majo, con esta segunda pregunta, conectando con lo que nos están también escribiendo en el chat, pues yo te quería indagar cómo, qué podemos aprender de los pueblos indígenas, ¿no? Que nos pueden enseñar en relación a cómo consumir mejor o cómo tener mejores hábitos y relación con la naturaleza. Y un poco, no sé si puedas de pronto intentar indagar esta pregunta que es bien complicada en relación a cómo también generar consensos alrededor de las actividades extractivistas, que es un reto enorme, ¿no? Obviamente hay posturas de total eliminación del extractivismo, pero la realidad es más compleja de simplemente extraer o no extraer y ya. Hay una cosa de seguir construyendo consensos, seguir avanzando hacia una transición y nos pregunta pues eso, cómo llegar a consensos para que el extractivismo pues se acabe o sigamos en una ruta de transición. A ver, yo creo que es importante primero decir cómo los pueblos indígenas hemos aportado, ¿no? Muchas veces dicen, sí, los pueblos indígenas solo hablan porque están en condiciones diferentes, ¿no? Pero precisamente por estas condiciones que hemos vivido más cerca de nuestros territorios, conocemos el valor, ¿no? Yo apelo mucho también al valor sentimental, ¿no? Que tenemos los pueblos indígenas, el valor espiritual que tienen los árboles, la fauna, flora, para nosotros, ¿no? Eh, Reconectarnos con esto, ¿no?
Si bien toda la crisis climática que estamos viviendo ahora ha sido debido al etnocentrismo que tenemos como seres humanos, este antropocentrismo de creernos los dueños de todo, ¿no? Este sistema que nos ha dicho desde que se creó el universo, se mandó al hombre a dominar la tierra, a cultivar la tierra, a domesticar animales. Eso es lo que se tiene en la mente todo. Pero reconozcámonos como iguales, ¿no? Este planeta es de todos, todos estamos vinculados. Hay unos libros súper bonitos que nos compartía un profesor en la universidad y que nos decía que incluso los componentes de hierro que hay, que tenemos en el cuerpo vienen del exterior, ¿no? Entonces, hay que volver a pensar en eso, cómo nos conectamos con la naturaleza. Y en verdad, nosotros como seres humanos, por el hecho de que hablamos, pensamos y racionalizamos supuestamente, en nombre de todo esto podemos seguir maltratándonos a nosotros mismos, porque al final la tierra es nuestra, la tierra es nosotros, ¿no? Entonces, quizá nosotros por eso tenemos un poco de esta conciencia, ¿no? De nuestros ancestros, que se han resistido a olvidar esto, se han resistido a creer que el río no es nuestro hermano, que no tiene vida. Eso nos han enseñado, a mí mi abuelita me enseñaba eso, que el agua es parte de mí, que tengo que cuidarla y así. Entonces, quizá eso nos falta un poco, reconocer esto. Y a raíz de eso, ir diciendo, entonces, las propuestas, ¿cuáles son? Voltear a ver esto mismo, ¿no? Reconocernos como tales e ir implantando ahora, ¿no? Los pueblos indígenas ahora, gracias a todas estas luchas que les estoy comentando, hemos podido acceder a universidades, hemos estudiado y estamos empatando, al menos en el colectivo de jóvenes amazónicos, estamos empatando esto, ¿no? Nuestros estudios a nivel universitario, a nivel de colegios, o sea, en lo académico, estamos tratando de también traer todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Entonces, lo que falta es más espacios para nosotros. Y no es por nada decir, no, por cuota les vamos a dar un espacio a los pueblos indígenas. No debería ser por cuota. Es porque es un derecho humano también una participación diversa. Al menos en Ecuador podemos hacer esto, ¿no? Somos reconocidos como un país plurinacional y multiétnico, entonces deberíamos exigir como tal, ¿no? Y eso también lo pueden aplicar en la misma Bolivia, que tiene una de las constituciones más diversas también, ¿no? Pero es un espacio que podemos seguir integrando. Como ahora mismo estamos hablando así y reconocemos todo lo valioso que aportamos cada uno desde nuestros espacios, respetándonos nuestras formas de ver el mundo sin hacer daño al otro, ¿no? Este es un principio básico de la humanidad, no solo de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en general, lo que podemos hacer es esto, ¿no? Pensar también en cómo nos afectamos los unos a los otros cuando no cumplimos con esta regla de respeto. Eso nada más. Gracias. Gracias, Majo. Tú traes algo que también para mí ha sido bien bonito y bien valioso, que es el tema de vernos como sujetos sentipensantes, ¿no? Y que obviamente toda esa dogma muy occidental de lo intelectual y de un poco del colonialismo también no nos hace comprender desde como los sentimientos, desde las cosmovisiones, también la relación que tenemos con la naturaleza y creo que también en esos consensos tenemos que darle puerta a ver el mundo no desde estos paradigmas más desarrollistas o neoliberales, sino desde la imagen, la visión que también tenemos como pues desde territorios y desde lo indígena con la naturaleza. Así que muy bonitas tus palabras. Y pues, Chay, te voy a intentar a ti como mezclar ahí muchas cosas, ojalá no te maree mucho, pero bueno, yo también quería seguir eso, avanzando en indagar esa interconexión entre derechos de los animales y medio ambiente y Amazonía, cómo seguimos conectando mejor la agenda y cómo hacer que se vuelva natural hablar de animales, de medio ambiente y como todo conectado, pero de cara también a preguntas que están en el chat, como por ejemplo, pues que se han reflexionado de sinergias, de tu experiencia con el tema de la ganadería regenerativa. Y había otro tema
que estaba aquí a punto de como de intentar también conectar, que era el tema, espérame 2 segunditos, perdón, sí, la ganadería regenerativa era un tema que quería como que de pronto avanzar en este tema. Y pues sí, quizás había una última pregunta sobre el tema de la trazabilidad y cómo seguir pensando en cómo tener una trazabilidad, por ejemplo, más concreta en la carne y demás, para entender mejor y conectado con la que supuestamente por ahí preguntaban el tema de que si los latinoamericanos no somos unos consumidores muy exigentes. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, empezamos por el tema de la ganadería regenerativa. He leído bastante de este tema. No lo he visto en práctica, pero sí conozco en Colombia. De hecho, hay algunos ejemplos de ganadería regenerativa. Lo que puedo decir al respecto es que efectivamente haciendo algunas prácticas, como por ejemplo el manejo adecuado de los animales, el tema de la calidad del alimento, el tema de la rotación del pasto, em, por ejemplo, también cambiando los sistemas energéticos que se necesitan para los procesos de producción, podríamos llegar a tener una producción carbono cero, digamos, ¿ya? O sea, todas las empresas de alguna manera pueden llegar en algún punto a ser carbono cero. Eso no quita que desde la visión de las organizaciones animales, pues se está quitando la vida de un ser. Entonces, si nosotros llegamos a pensar y llegamos a sentir, como decía la compañera también, sentimos el río que está vivo, que el río es nuestro hermano, ¿por qué no podemos sentir que ese animal que se parece mucho más a nosotros no está también vivo y no merece también esta conexión que estamos buscando, ¿no? Entonces, eso sería como la primera reflexión. Efectivamente, la ganadería regenerativa nos da herramientas para mejorar el tema de la producción animal en relación con el ambiente. Sin embargo, tengamos en consideración también de que estos animales, ¿en dónde se están produciendo? ¿Sí? Nosotros aquí, como también hablábamos al inicio, si bien no tenemos una producción de ganado en la Amazonía como tal, o sea, no es industrial, en donde sí tenemos es en los páramos, por ejemplo, o sea, hay más producción en los páramos. La pisada de las vacas son importadas, ¿sí? O sea, son animales que no son propios de nuestra región. Entonces, o sea, su excremento, sus pisadas, todo lo que produce su metabolismo es un problema para nuestros suelos, es un problema para el aire, es un problema para un montón de cosas. Entonces, la agricultura regenerativa tiene sus ventajas en cuestión ambiental, de que sí nos va a permitir, pero también tiene ahí su contra, entre comillas, que lo que sí te exige es tener menos animales, lo que a la larga termina en que las personas deberían consumir menos. ¿Sí? O sea, no se puede producir con agricultura regenerativa y con todas las maravillas que queramos, no se puede producir a gran escala, ¿sí? O sea, imposible que una producción industrial pueda hacerlo de esta manera, porque es una fábrica de animales. O sea, no sé si ustedes vieron un reportaje igual en China están fabricando, son edificios para meter cerdos, o sea, son animales que nunca van ni siquiera a ver la luz del sol, nunca van a pisar el suelo, van a pisar toda su vida cemento y van a estar en jaulas toda su vida. Y eso ya pasa en la producción industrial en nuestros países también. Entonces, que algo no se vea no quiere decir que no pase y que algo que no vemos no quiere decir que no sea terrible. Entonces, es importante, sí, es una buena alternativa como un paso de transición. El tema de la agricultura y la ganadería regenerativa es algo bastante bueno. Pero como digo, o sea, en cuanto ya a la producción, se necesita un número menor de animales, se necesita un espacio de tierra un poco más amplio justamente para dar el manejo adecuado y que puedas tener todo lo que necesitas en tu parcela, digamos. Entonces hay beneficios o sea, pros y contras, ¿no? Entonces eso de la agricultura regenerativa. Y no sé, había otra pregunta que no recuerdo bien. Pues no, como los consumidores en Latinoamérica somos, ¿cuál es el rol? Como un poco recuerdo que no exigimos mucho, un poco era la reflexión, que pensamos del consumidor latinoamericano que no exige mucho, supongo que como el europeo es la reflexión. Sí, es una buena pregunta. Nosotros no exigimos tanto porque, o sea, nunca hemos estado,
a ver, hay un tema aquí, ¿no es cierto? Los europeos obviamente tienen su forma de ver las cosas y también su forma de hacer la trazabilidad, y esto ya viene de muchos años, justamente porque han pasado cosas, ¿no? O sea, han habido enfermedades, han habido intoxicaciones, han habido un montón de cosas. Acá no podemos definir de dónde viene, o sea, incluso hay intoxicaciones alimenticias que pasan en los países y que no se investiga de dónde vienen. O sea, si es que hiciéramos más investigación sanitaria, podríamos determinar que muchas de esas vienen de producciones de origen animal. Entonces, ahí podríamos llegar a pensar un poco más en el tema de trazabilidad, un poco más de exigencia de parte del consumidor. Es cierto, los consumidores acá no, no están tan al tanto, no exigen tanto a las empresas. Es una lucha diaria que de hecho nosotros tenemos justamente para el trabajo empresarial, de que ellos puedan cambiar algunas de sus prácticas más crueles, por el ejemplo que tú decías, el tema de los huevos de gallinas enjauladas. Es complicado y deben haber muchas teorías que expliquen esto. Principalmente creo que es que la gente en Latinoamérica está preocupada por otras cosas, en muchos casos, a veces hasta solo por sobrevivir, por el tema de seguridad, por el tema político, por el tema de la familia, porque hay muchas cosas que se consideran como más urgentes, porque yo no creo que existan luchas de segunda clase. Entonces, todas son importantes, pero quizá algunas son más urgentes. Entonces, como por ejemplo, con el ejemplo que nos decía la compañera, si es que están luchando por el tema de la minería, como les digo, salgan de ahí y vengan y ayúdenme con la campaña contra los huevos. Entonces, son temas ahí que están pues pujantes. En Latinoamérica tenemos muchísimos problemas solamente para que la gente sobreviva, que no pasa tanto en Europa quizás, o no se ve tanto. Entonces, esas creo que son como las principales diferencias, pero sí, o sea, si es que queremos ser consumidores más responsables, esta puede ser una de las acciones que podemos tomar, que es justamente participar en el tema que tú consideres importante. O sea, no estoy diciendo como vengan todos a sinergia, pero si quieren, bienvenidos. Pero si quieren participar en el tema de minería, si quieren trabajar en el tema de petróleo, si quieren trabajar en el tema de los monocultivos, o sea, es muy importante la participación justo. Gracias, Chadi. Claro, como el tiempo es un recurso muy valioso, pues ya se nos agotaron estos 90 minutos que teníamos como máximo, que de hecho nos extendimos un poquito, pero necesario. De verdad que fue una conversación muy motivadora, que detona muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones, y ese era un poco el espíritu también detrás de esto. Por favor, antes de pronto de salir, queríamos recomendarles hoy tuvimos más de 70 personas en el webinario, lo cual me parece tan maravilloso. Hay un interés muy chévere por seguir detonando estos espacios, tenemos más espacios, y antes de salir les dejamos una encuesta para que por favor puedan contarnos qué más quieren aprender o qué más podemos seguir fortaleciendo en estos espacios de webinarios de conversación. Y hay muchas oportunidades. De pronto, Chadi, si puedes compartir también cómo la gente puede vincularse o ser parte o intentar entender mejor lo que es Sinergia, maravilloso. Y de verdad que ojalá pudiéramos seguir respondiendo todas esas comentarios, esas preguntas, pero bueno, la verdad es que nos queda igual la grabación que les vamos a compartir mañana a los asistentes, y les agradecemos muchísimo a Chad y a Fabio, a Majo, por su tiempo, por su experiencia y por permitirnos tener esta conversación tan enriquecedora hoy. Un saludo muy grande a todos desde Venezuela. Bueno, nos preguntaron también, Chad, que cuándo Sinergia para Venezuela, así que ahí también hay como muchas expectativas. Así que un abrazo a todos desde Perú, a Vania, a Ana, a Dora, y que tengan una feliz noche para todos y todas. Chao.